Bendiciones, mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Qué gusto es poder compartir la palabra una vez más. Un día soleado, un día caluroso. Usted nos está viendo ya en la nochecita que está refrescando un poquito, pero acá, hermano, estamos grabando en un clima un poco cálido. Ahí todos los hermanos de México me harán, no me dejarán mentir. Déjenme en los comentarios qué tal está el calorcito ahí por su ciudad, por su estado. No sé, también hermanos de Centroamérica, yo creo que en Sudamérica, nuestro hermano, el pastor Lidio, su esposita, ellos creo que están en frío, ¿verdad? Mis hermanos en Paraguay, pero yo creo que de ahí para arriba, del Salvador, Guatemala, México, estamos ahorita en un clima bastante extremo en el calor. Por eso es que hoy me ve con playera, hermano, una disculpa, pero lo importante es el contenido, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar el día de hoy también es muy interesante y muy importante para este tiempo, el cual es el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. He titulado La fe que engendra. Estamos estudiando la tercera parte de la primera carta a Timoteo. Le damos gracias a Dios que el Señor nos permite seguir compartiendo estas epístolas tan hermosas y pues vamos a ir iniciando. ¿Qué le parece? Vaya por su cuaderno, vaya por su Biblia, prepare su corazón que vamos a dar inicio. Bendiciones, mis hermanos, qué gusto es que usted sigue aquí. Bienvenidos a un martes más. Hoy estamos a 20 de junio del 2023. Estamos por concluir este mes de junio y le damos gracias al Señor que nos permite seguir estudiando y que está cortando los tiempos, ¿verdad? En estos días para que el tiempo se vaya más rápido y esté más pronta, aún más cerca aún su venida. Le damos la bienvenida a todos los que se van conectando. Si usted, mi hermano, es la primera vez que nos ve, lo voy a invitar a que se suscriba. Es completamente gratis. Ayúdenos dejando su like, compartiendo y activando la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando transmitimos un video nuevo. También le voy a dejar aquí el correo electrónico para si usted nos quiere escribir, salevisión.yt@gmail.com. Ahí con mucho gusto también los podemos atender. Pues mis hermanos, bienvenidos a todos los que van llegando. Déjenos ahí sus saludos en los comentarios. Nos gusta saber de usted. Y vamos a iniciar. Bienvenidos. El tema que vamos a estar viendo el día de hoy es la fe que engendra. ¿De qué se trata esto? No se vaya, quédese hasta el final. Estamos en esta tercera parte de la carta de Timoteo. Acompáñeme, vamos a iniciar y vamos a iniciar leyendo primera de Timoteo 1:1. Acompáñeme ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ya hemos aprendido, mi hermano, que en las 7 epístolas generales que da el apóstol Pablo, y usted me dirá, ¿cuáles son estas epístolas generales del apóstol Pablo? Se las voy a enumerar si usted quiere apuntar para que se quede ahí el dato y usted lo tenga ahí apuntado. Son 7 epístolas generales, hermano, que son Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses y Hebreos. Estas son las 7 cartas o 7 epístolas generales del apóstol Pablo. También escribió de estas 7 unas 4 más, pero ya en cautiverio. A estas se les conoce como las epístolas de la cautividad y son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón.
Ahí usted lo va apuntando. Ya tenemos 7 generales y 4 en la de la cautividad. Son 7 y 4 llevamos, ¿verdad? Pero tanto las generales como las de la cautividad, cuando el apóstol Pablo saluda a la iglesia, Pablo siempre inicia con gracia y paz. Lo recuerda, ¿verdad? Lo hemos estudiado. Ya también aprendimos que cuando él mencionaba gracia, estaba hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando menciona paz, habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso siempre inicia con gracia y paz. Pero ya para las epístolas pastorales, que son primera y segunda de Timoteo y Tito, estas son 3 pastorales, pone una bendición más. Ahora no solamente dice gracia y paz, sino que dice gracia, misericordia y paz. Y ya aprendimos que es porque el ministerio, hermano, es por pura misericordia. Amén. Pero al tener 3 bendiciones, estas epístolas pastorales se convierten en epístolas tripartitas. Es decir, que son dirigidas al cuerpo, son dirigidas al alma y son dirigidas al Espíritu Santo, al Espíritu nuestro, no Espíritu Santo, al Espíritu nuestro. Ahora, a Timoteo y a Tito les llama verdaderos hijos. Y también lo vimos en el estudio pasado, que son las 7 dimensiones de la verdad, que esta verdad que le dice que ustedes son verdaderos hijos se está refiriendo a la verdad genesios, que es la verdad auténtica, la verdad legítima. Lo encontramos en 1 Timoteo 1, 1 y 2 y Tito 1, 4. Como ya leímos 1 Timoteo, vamos a leer Tito 1, 4. Ahí en Timoteo le dice que es el verdadero hijo, ¿verdad? Y ahora en Tito también lo dice así. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Es la verdad genesios. Entonces lo que está diciendo el apóstol cuando le escribe a Timoteo y a Tito es: Timoteo y Tito, ustedes no son hijos piratas, digámoslo así. Ustedes son auténticos. La fe que ustedes tienen no es una fe falsa. Pero por eso, hermano, la riqueza de primera y de segunda de Timoteo y la carta de Tito es que Pablo le está hablando a los auténticos. Y yo creo, hermano, que en estos tiempos finales nosotros debemos ser auténticos, ¿verdad? No debemos ser esos cristianos piratas o lobos vestidos de oveja. El apóstol Pablo anunció en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, que antes de que llegara la tribulación, vendría una apostasía generalizada. La apostasía, hermano, es devolver la fe. Vamos a leer 1 de Timoteo 4.1. 1 de Timoteo 4.1. Estamos en la introducción, hermano. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y vamos a leer también 2 de Tesalonicenses 2.3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La semana 70 de Daniel, que es la tribulación, hermano, no comienza sin que antes venga la apostasía. Aquí lo dice en 2 de Tesalonicenses 2.3, ¿verdad? Y se manifieste el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Amén. Quiere decir que si la tribulación está tan cerca, hermano, la apostasía ya comenzó y la manifestación del anticristo ya está en camino. El anticristo ya está listo, hermano, ya está preparado. Yo creo que está ya con la edad más o menos adecuada para manifestarse. Pero fíjese qué es lo que dice 2 de Tesalonicenses 2.7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y eso que lo detiene, hermano, es el Espíritu Santo y la esposa que dicen: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia son los que están deteniendo que se manifieste este hijo de perdición. Lo interesante es que si nosotros definimos la apostasía, hermano, podemos decir que apostasía es devolver la fe. La palabra apostasía es divorcio, divorciarse de la fe. Es decir, antes creía, pero ahora ya no creo.
La apostasía la encontramos en figura en Orfa, en el libro de Ruth, que casualmente, que no hay casualidades, ¿verdad? Pero es el octavo libro de la Biblia. Noemí tenía dos nueras. Usted ya se sabe la narración, ¿verdad? Estas dos nueras eran Ruth y Orfa. Y fíjese qué interesante, hermano, que Ruth quiere decir novia borracha, que es figura de la novia esposa que está llena del Espíritu Santo. No está embriagada con un vino natural, está llena del Espíritu Santo. Y Orfa, ¿qué significa? Fíjese lo que significa Orfa, apostasía. Interesante, ¿verdad? Así nos da un panorama más amplio. Y cuando mueren los hijos de Noemí, les dice a sus nueras que ellas ya Noemí no tiene nada que ofrecerles, que cada una puede agarrar su camino y seguir su vida. Y Orfa toma la decisión de irse, le toma la palabra y dice, no tienes nada que ofrecerme, ok, me voy. Y esta Orfa, hermano, significa apostasía. La apostasía se va, porque la apostasía, hermano, se basa en un evangelio materialista, en un evangelio donde se busca a Dios por lo que Dios da y no por lo que Dios es. Sin embargo, Ruth le dice, no me pidas que te deje, porque no me iré a ningún lado. Tu pueblo será tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde te entierren a ti, que me entierren a mí contigo. O sea, dice que ni la muerte nos va a separar, suegrita. Pero esto fue porque Ruth seguía a Dios por lo que es en figura y no por lo que le podía dar Dios en figura con su suegra Noemí. Lamentablemente, pues vivimos tiempos donde se predica un evangelio de prosperidad, donde la bendición se mide por el carro que manejas, la bendición se mide por la casa que tienes o los ceros en tu cuenta. Pero Jesús dijo, la vida del hombre no depende de los bienes. Amén. Y eso pues nos lo enseñó muy bien la pandemia, ¿verdad? Nos dejó ver que el dinero no salva al hombre. La pandemia, esta enfermedad atacó a los que tenían mucho dinero y a los que tenían poco. Y aún los que tenían mucho dinero, con todo ese dinero no pudieron salvar a sus enfermos. Sí, los metieron a muchas clínicas con especialidades, pero sin conocer al virus, pues fallecieron también. Eso nos da a entender que solo Jesús puede salvar al hombre. Y nosotros buscamos a Dios por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar, ¿verdad? La apostasía lo que busca, hermano, es apartarnos de la fe, según lo que leímos en 1 Timoteo 4:1. Por ejemplo, ¿hay esperanza para un adúltero? Yo creo que sí, hermano, porque David adulteró y se arrepintió y Dios lo perdonó. ¿Hay esperanza para un asesino? También, yo creo que sí, porque también está el mismo ejemplo con David. Él fue un asesino, se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero para un apóstata, hermano, no hay esperanza, porque el apóstata ya no cree, ha perdido la fe. Pero el adúltero sí cree y se arrepiente y Dios lo perdona. Claro, va a tener la consecuencia, ¿verdad?, de su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y a David se le murieron 4 hijos. Pero no importa el pecado que el hombre cometa, hermano, sino si el hombre cree en Dios, se puede salvar. Obviamente hay consecuencias, pero arrepentido se puede uno salvar. Pero el tema con la apostasía, hermano, es que según 1 Timoteo 4:1, en el último tiempo algunos apostarán de la fe. Dice, muchos devolverán la fe. Y si no creen, pues ¿cómo Dios los puede salvar si han regresado la fe? ¿Verdad? No es que el Señor ya no los ame, no es que el Señor ya no los quiera, sino que ellos han regresado a la fe y si no creen en ese que los puede salvar, ¿cómo los puede salvar? Por eso la falla más grande no es una falla moral, hermano, sino la falla de la fe. Porque si el diablo te arrebata la fe, te arrebató, hermano, la posibilidad de ser salvo. Y en estos tiempos finales, Satanás le está arrebatando la fe a muchos. Imagínese, hermano, en la pandemia, si una enfermedad le robó la fe a muchos, ¿qué va a pasar cuando entre en función el proyecto Blue Beam o el proyecto HARP? Que de hecho ya están en pruebas, ya están usándolo. De repente usted si ve algún trueno en el cielo, probablemente no sea real. Probablemente sea un proyecto, una proyección del proyecto Blue Beam, que es unos hologramas proyectados en el cielo que van a engañar a muchos.
Y el proyecto HARP, hermano, que es también la manipulación del sistema climático. Lo estamos viendo aquí, por ejemplo, ya hay mucho desorden en el clima. Donde hace frío normal, está haciendo un frío extremo. Donde hace calor normal, está haciendo un calor extremo. Donde había mucha agua, hay sequía, y donde había sequía hay mucha agua. Entonces, hermano, esto ya está descontrolado, pero no es porque el calentamiento global, que por la culpa del hombre, no, hermano. No es por la culpa de los hidrocarburos y que la energía del petróleo y todo eso, sino que el mismo hombre, hermano, ha creado esta tecnología, la tecnología HARP, que es la que está perjudicando al planeta. Entonces, hermano, imagínese, al devolver la fe, se condenarán a sí mismos estos apóstatas, porque la Biblia dice que Dios salva por la fe. Y si alguno no tiene fe, está inhabilitado para ser salvo. Fíjese qué interesante como dice Lucas 18:8. Y fíjese qué peligroso, hermano, es la apostasía. Muchos dicen, no pasa nada, me regreso al mundo un ratito, acabo que el Señor me perdona y le doy vuelo a la vida, ¿no? Le doy rienda suelta a la carne. Al fin y al cabo el mundo se va a acabar. Esta pandemia me enseñó que la vida es muy frágil y que si uno no la disfruta, se le va en un momento. Eso es lo que dicen, hermano, muchos que han apostatado. Acabo, vivo unos 2, 3 añitos dándole rienda suelta y pues después me arrepiento, acabo el Señor me va a salvar. Pero fíjese que dice Lucas 18:8, ¿qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En el último tiempo, hermano, en la tierra, lo que va a terminarse es la fe. Así que deje de preocuparse de que le digan que se va a terminar el agua, hermano. Preocúpese de que se va a terminar la fe. Eso de que se va a terminar el agua también es una falsedad, hermano, que engaña a muchos y hace que se preocupen. En realidad hay agua para mucho tiempo. El asunto es de que el gobierno, pues hay todo este misterio de la iniquidad y del nuevo orden están tratando de restringir los recursos, hermano, para que uno empiece a buscar y se deje influenciar por todo lo que va a venir. Obviamente esto no nos va a tocar a nosotros, hermano, porque nosotros estamos protegidos por el Altísimo y si estamos bajo su sombra, pues estamos morando bajo el omnipotente, el Shaddai. Entonces no nos va a acontecer nada, aparte de que cuando el Señor haga su justicia en la tierra, nosotros ya estaremos celebrando las bodas allá arriba. Así que usted no se preocupe de eso, hermano. Así que preocúpese ahorita de mantener sus vestiduras limpias, preocúpese de la consagración, preocúpese de que el Señor lo haga santo. De lo demás, el Señor se encarga. Y es que, hermano, Satanás es enemigo de la fe por 2 razones. Vamos a leer 1 de Juan 5:4. Acompáñeme a 1 de Juan 5:4. Por eso, hermano, el celo de ver que muchos se están preocupando ahorita por cosas superficiales. En el estudio de la Biblia sí, pero estudiando cosas que no edifican. Eso, hermano, la verdad que da tristeza y da un poco de desesperación de no poder hacer algo por aquellos que están predicando que si el nombre quinto de Luzbel, que si el Leviatán, que si cuántos tentáculos tiene, que si Belcebú. Y hermano, no se están preocupando por cómo está uno personalmente. Lo que se debe de predicar en este tiempo, lo que uno se debe de meter a estudiar, hermano, es cómo guardo mis vestiduras, cómo puedo meterme más en la palabra, cómo no separarme del Espíritu Santo, cómo obedecer a su voz, cómo dejarme hermosear por Él y prepararme porque el Señor viene cerca. Es como si una novia que ya está pedida y dada, ya tiene el anillo de compromiso y su boda se acerca en un mes, que ella esté preocupada por, no sé, cómo se arma un carro. Eso está fuera de contexto de lo que debería de ella preocuparse. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cómo se vería una novia que está a un mes de casarse meterse a estudiar medicina o meterse al ejército sabiendo que en un mes se va a casar? Una novia, un novio, ¿cómo se vería
que sabiendo que tiene un mes para casarse y se va a enlistar a la marina en tiempos de guerra. Es lo mismo, hermano. De repente mucho cristiano se mete a estudiar que guerra espiritual, que liberación, que cómo se llaman los demonios, que los nombres de los ángeles. En cuanto está tan cerca el amado y descuidan su vestimenta, su vestidura. Esa novia se mete tanto en medicina, se mete tanto en el ejército que no se compra su vestido de novia, no prepara su peinado, no se encarga del banquete, el novio, porque está también enlistado y no se preocupa por nada. Y entonces llega el día de la boda y los agarra desprevenidos. Así va a ser para muchos, hermanos, cuando el Señor venga en parucía, los va a hallar desprevenidos, estudiando cosas que en realidad no edifican. Son muy interesantes, son bíblicas, no te perjudican, pero no te edifican tampoco. Es como estar comiendo comida chatarra. Y aparte, o sea, sí hace un poco de daño, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema, acompáñeme a primera de Juan 5:4. Me emocioné. Por eso, hermano, usted pídale al Espíritu Santo que le revele qué es lo que usted debe estar comiendo, qué es lo que usted debe estar estudiando, qué es lo que usted debe estar viendo y escuchando. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es la victoria que ha vencido al mundo, hermano? Nuestra fe. Satanás sabe que la fe vence al mundo, vence a Babilonia. Por eso, para instalar su nuevo orden mundial, tiene que acabar con la fe del pueblo de Dios. Lo tiene que volver apóstata. Y es que apóstata, hermano, no es aquel que nunca ha creído, sino aquel que creyó y dejó de creer. Acompáñeme a Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y nos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La Biblia dice que podemos vencer al enemigo y lo podemos vencer con 3 cosas. Aquí dice, la primera cosa es la sangre del Cordero. La segunda es la palabra del testimonio. Y aquí, hermano, hay algo muy interesante porque esta palabra testimonio viene de una palabra original griega que se pronuncia marturia. Y marturia se traduce como fe. Entonces, ellos le vencieron por la palabra de su fe. Satanás sabe que la fe puede vencer. Satanás sabe que la sangre del Cordero lo puede vencer y sabe que con la palabra de la fe, él es derrotado. Y la tercera cosa, hermano, que con la que podemos vencer al mundo es que menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Eso sabe cómo se llama, hermano? Menospreciar la vida hasta la muerte. Se llama consagración. A Satanás se le vence con consagración, hermano. Satanás no puede hacer nada contigo, hermano, si tú estás metido en la palabra, consagrado, en la congregación. ¿Qué te puede él ofrecer si tú estás enamorado de la palabra? ¿Qué te puede él jalar o manipular si tú tienes a la carne bien sujeta al espíritu? Nada, hermano, ahí lo detienes completamente. Y quiero que note, hermano, cuántas veces aparece la palabra fe en Primera de Timoteo. Usted lo puede corroborar, usted puede ir contándolas, estudia ahí Primera de Timoteo, pero le voy a adelantar ya para que usted lo sepa en este estudio. Pero si usted lo quiere corroborar, métase ahí Primera de Timoteo y cuente las veces que aparece la palabra fe. Aparece 18 veces, hermano. Y 18 es 3 veces 6. ¿Qué le suena? La marca de la bestia es el 666. Y la marca de la bestia es el robo de la fe. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga entendimiento, que cuente los números. El número de la bestia, que es 666. 3 veces 6 da 18. Y 18 veces aparece la palabra fe en Primera de Timoteo. Ahí usted vaya hilando. El que ya no cree, aunque no tenga la marca, hermano, aunque no tenga un chip, aunque no tenga nada que ver con la bestia, ya está marcado. El que no tiene fe automáticamente está marcado, hermano, porque
está inhabilitado para poder ser salvo. Y la fe aparece 18 veces en Primera de Timoteo, hermano, porque la fe es la que vence al 666, el sistema del anticristo. Porque el sistema del anticristo lo vamos a vencer con pura fe, hermano. Y lo que vamos a ver en los próximos temas va a ser cada una de esas 18 veces que se menciona la fe en Primera de Timoteo. Porque si estamos hablando de que con la fe vamos a vencer, pues comencemos a fortalecernos en ella. Amén. Hoy vamos a comenzar por el primer versículo donde aparece la palabra fe en Primera de Timoteo. No se preocupe, hoy no vamos a ver las 18 porque pues no nos daría tiempo, pero a lo largo de los siguientes estudios vamos a estar estudiando. Así que no se los pierda. Si usted no está suscrito, suscríbase y active la campanita para que usted pueda ver cada vez que subimos un video. Y no se pierda ninguno de los que vienen porque van a estar también muy interesantes estudiando estas 18 veces que aparece la palabra fe en Primera de Timoteo. Vamos a leer la primera vez que aparece la palabra fe en Primera de Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Jesús y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, lo primero que hace la fe es que la fe engendra. Para que alguien sea un hijo legítimo, hermano, es pues hay que engendrarlo, ¿verdad? Si no, no sería legítimo. Puede ser adoptado, puede ser no legítimo, pues falso. Y eso es lo primero que hace la fe. Y eso es lo que el diablo aborrece. Que el diablo, por más que pueda, más que lo intente, no puede engendrar. Él solo puede reengendrar. El diablo no pudo crear, a Adán y a Eva. Solo los pudo corromper. Es decir, los reengendra, los reeduca. Por eso el diablo es una serpiente que arrastra su vientre. Por eso la batalla entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer es se ve en porque cuando estamos hablando de engendrar, la serpiente arrastra su vientre y no puede engendrar, y la mujer sí. Vamos a Juan 1:11 para hablar un poco del engendramiento. Acompáñame a Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjese, hermano, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hermano, la fe engendra, es el que cree. Por eso cuando creemos hay un engendramiento de parte de Dios. Y el ser engendrado, hermano, es genética. Quiera o no quiera, se parece usted a su papá y a su mamá por la genética. Y si por la fe Dios nos engendra, entonces la fe hace que nos parezcamos a Dios. La fe auténtica hace que nos parezcamos a Dios. En la Biblia, hermano, hay un término que se traduce varias veces. Y ese término es bar. La palabra bar. Ahorita le voy a explicar qué es esto de bar. Bar quiere decir hijo. Entonces la fe produce bar, produce hijos. Y en la Biblia hay diferentes bar. Por eso decía que le iba a explicar. Vamos a ver el primero que le quiero enseñar, está en Hechos 13. Acompáñeme a Hechos 13:5. ¿Qué es esto de bar, hermano? Es la palabra hijo, pero vamos a ver, vamos a explicarlo bien. Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. ¿Se fija? Bar Jesús. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra, la palabra de Dios. Versículo 8. Pero las resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe
procurando apartar de la fe al procónsul. Fíjese, hermano, se encuentran a un falso profeta que se hacía llamar Bar Jesús. Bar quiere decir hijo. Entonces, Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús. Quiere decir, hermano, que los falsos siempre se van a disfrazar de verdaderos. Y este Bar Jesús está intentando apartar de la fe al procónsul. El falso profeta se hacía llamar Bar Jesús, pero en realidad se llamaba Elimas. Y Elimas quiere decir el que corrompe. Fíjese, hermano, cómo todo esto nos va enseñando cosas. Por eso es importante también estudiar un poco los significados. Entonces, este Elimas se disfraza de hijo de Jesús, de Bar Jesús, pero en realidad era un corrupto, era un corruptor. Y esta es figura de las religiones, porque las religiones, hermano, aparentan ser de Jesús, pero en realidad apartan a la gente de la fe. Y había un hombre, hermano, que se llamaba Sergio Paulo, que quería creer, pero Elimas lo estorbaba. A veces la fe es engendrada, hermano, pero hay conceptos erróneos que nos estorban. Hay mentalidades o enseñanzas muy arraigadas que nos estorban a que la fe pueda ser engendrada. Hechos 13:9 vamos a leer. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Fíjese, hermano, hay un detalle aquí, que es la primera vez que le llaman Pablo a Saulo. Y fue llamado Pablo cuando discernió que Bar Jesús era Elimas. Mire, acompáñeme al versículo 10. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Este hermano, Elimas, Bar Jesús, era hijo del diablo disfrazado de hijo de Jesús. ¿Se fija? Y aquí el apóstol, que era Saulo todavía en ese momento, pero hasta ese momento le dicen también llamado Pablo, es cuando discierne a este hijo del diablo. Vamos a seguir leyendo el versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Fíjese, hermano, la fe me engendra para discernir a los falsos. Si yo tengo fe, si está en mí la fe engendrada, yo puedo discernir a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos pastores, a los falsos evangelistas y a los falsos apóstoles. Y la fe engendra, y cuando nos engendra nos hace discernir a los Bar Jesús, que se hacen creer como que son hijos de Jesús, pero en realidad son hijos del diablo, que solo corrompen y distraen de lo verdadero, de lo que uno se debe de enfocar, que es a prepararse para recibir a nuestro Señor Jesucristo como amado. Amén. Y estos son hijos del diablo. Y no lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Y cuando discernamos, hermano, dejaremos de ser Saulos para ser Pablos. Eso quiere decir que el que discierne crece, el que discierne madura. Entonces, si usted de repente se da cuenta, hermano, que esa doctrina que usted está recibiendo no le está edificando y usted se da cuenta, quiere decir que usted está ejercitando esa fe y usted está siendo maduro en la fe. Vamos a ver cómo dice Mateo 16:17, pero en la traducción Biblia Septuaginta. Si usted la tiene ahí a la mano, búsquelo para que lo corrobore. Mateo 16:17, Tomás lo voy a poner aquí en la pantalla. Y respondiendo Jesús, díjole: bienaventurado eres, Simón Bar Jonás. Esta es otra vez que se menciona este Bar. Bienaventurado eres, Simón Bar Jonás, porque carne y sangre no te han revelado, sino mi Padre, el de los cielos. Aquí está el segundo Bar, hijo de Jonás. Bar Jonás, hijo de Jonás. Entonces lo segundo que hace la fe es que te hace un Bar Jonás. Y Bar Jonás, hermano, quiere decir hijo de una paloma, porque Jonás significa paloma y Bar significa hijo.
hijo de una paloma, y la paloma representa al Espíritu Santo. Lo segundo que hace la fe es que nos revela quién es Jesús. Así que si nosotros creemos en Jesús, es porque la fe nos engendró y nos engendró revelándonos a Jesús, abriéndonos los ojos para creer en Jesús. La diferencia entre un evangelio tradicional, hermano, y un evangelio vivo es que el evangelio vivo es un evangelio que revela la palabra. Si a usted le está el evangelio revelando la palabra, es que usted está en el verdadero evangelio. Pero si usted estudia, no le entiende y tiene los ojos velados, quiere decir que tal vez usted está un poco desviado. Es momento de que en este tiempo de gracia podamos corregir nuestro camino, hermano, para poder estar en el verdadero evangelio. Entonces, ¿cómo sé que la fe me engendró? Pues primero, hermano, porque discernimos que los Bar Jesús son hijos del diablo. Segundo, porque empiezo a tener revelación. Empiezo a leer la Biblia y la empiezo a entender. Vamos a ver qué dice Hechos 4:36 en la traducción Biblia del Oso. Es una versión del inglés al español. Entonces Joseph, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Barnabás, aquí está otro Bar, que es, si lo declares, hijo de consolación, leuita, natural de Cipro. Barnabás en griego, hermano, esta palabra Barnabás está escrito en griego. Al español, en la Reina Valera 60 le pusieron Bernabé. Pero Bernabé pues viene de esta derivación Barnabás, y Barnabás quiere decir tres cosas: hijo de consolación, hijo de estímulo e hijo de exhortación. Cuando la fe te engendra, la fe te estimula y te conviertes en un hijo de consolación, que aunque tengas una situación muy dolorosa, hermano, muy caótica, hay algo dentro de ti que te grita: Dios es bueno. Ánimo, porque en un segundo todo puede cambiar. Cuando tú eres hijo, así todo esté mal, todo esté de cabeza, todo lo vas a ver de forma positiva. Todo lo que ves con la expectativa de cómo Dios va a mostrar su gloria en tu vida. Si de repente estás atravesando una situación difícil en enfermedad, tú dices: el Señor me quiere enseñar algo, y estás con esa expectativa de qué es lo que me quiere enseñar y qué área tengo que yo entregarle al Señor. Cuando somos hijos de Dios, la fe que nos engendra nos muestra que de lo malo Dios va a sacar algo bueno. Porque los que buscamos al Señor, todo, hermano, es para bien. Vamos a leer Mateo 27:16 en la traducción lenguaje actual. Fíjese cómo dice aquí. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Jesús Barrabás. Este Barrabás, hermano, era un Jesús también, y los judíos rechazaron a Jesús de Nazaret para decidir que viviera Jesús Barrabás. Entonces, cuando la fe te engendra, nos definimos: o Jesús de Nazaret o Jesús Barrabás. Fíjese, hermano, qué interesante, ¿verdad? La diferencia es que Jesús de Nazaret tiene una cruz, es salva, y Jesús Barrabás es un ladrón que solamente te quita lo que tienes. Eso significa que cuando uno es hijo de Dios, tenemos que definirnos. Cuando somos hijos verdaderos como Timoteo, como Tito, es que la fe se engendró en nosotros, y entonces somos definidos para seguir a Cristo. Amén. Barrabás es hijo de deshonra, eso es lo que significa. Y en nuestra vida pasamos muchas situaciones donde tenemos que demostrar que somos hijos de Dios verdaderos, donde nos tenemos que definir. Pero cuando la fe nos engendra, podemos escoger la mejor decisión, así como lo hizo María, que ella escogió la mejor parte. Eso está en Hechos 1:23. Barrabás quiere decir hijo del descanso. Cuando somos hijos de Dios, podemos descansar en nuestra justicia. Cuando estamos haciendo lo correcto, hermano, delante de Dios, podemos descansar. A veces hay cosas que hacemos y no nos salen bien, pero si las hacemos con todo nuestro corazón, hermano, pues hay que descansar. Que mi Señor mira nuestro corazón. Amén. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero el Señor mira nuestro corazón. Acompáñeme a Marcos 10:46. Marcos 10:46 para ver otro bar. Lo voy a leer en traducción Reina Valera 60.
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el hijo ciego, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Fíjese otro Bartimeo, hijo de la injusticia. Cuando eres hijo, te vas a dar cuenta que si te quedas en el pecado, te vas a quedar ciego. Pero si vives en santidad, se te van a abrir los ojos. Por eso cuando la fe te engendra, te hace querer ser más santo, hermano. Porque te abre los ojos y te das cuenta de que en realidad necesitas esta consagración. Pero si tienes los ojos vendados, pues obviamente tú sigues tu vida y sigues estudiando el Triángulo de las Bermudas. Mateo 10:3. Felipe, Bartolomé, otro Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Cuando la fe te engendra, te hace un Bartolomé. Y Bartolomé quiere decir el que abre las aguas en dos. Este es otro hermano. ¿Y quiénes abrieron las aguas en dos? Está Moisés, Josué, Elías y Eliseo. Ellos abrieron las aguas en dos. Quiere decir que cuando somos hijos de Dios nos volvemos Bartolomés, porque aunque se nos cierre el camino, Dios nos hace abrir las aguas y pasamos en seco. Amén. La fe nos engendra y cuando no hay camino, hermano, la fe abre el camino. El primer principio de la fe es la fe que engendra. Y nos faltan 17, hermano, así que no se pierdan los demás. Ya estamos estudiando el primero y lo vamos a dejar hasta aquí porque creo que ya me pasé del tiempo. A mí, usted sabe que no me gusta hacer los temas tan largos para que se entienda, se comprenda y se digiera. A mí, ¿de qué me sirve hacer estudios de 3 horas cuando de repente ya es tanta información que uno se queda saturado, ¿verdad? El apóstol Otoniel Ríos decía que media hora, 40 minutos es suficiente para dar una doctrina, para estudiar y para que se entienda bien lo que se debe de exponer. Después de lo que se expone en 40 minutos es pura paja. Entonces, mejor nos quedamos hasta aquí, hermano. Y estamos estudiando este primer principio, que es la fe que engendra. No se pierda los demás estudios que vamos a ver las 17 veces que se menciona la fe en Primera de Timoteo. Quédese con eso, hermano. Somos hijos de Dios. Amén. Y nuestro Señor abrirá camino donde no hay. Abrirá esas aguas y entonces pasaremos en seco. Sendas Dios hará donde crees que no hay. Amén. Pues mis hermanos, ha sido un gusto para mí, una bendición, un enorme privilegio el poder compartir la palabra. Quédese con esta el primer estudio de estos 18 que vamos a estar estudiando acerca de la fe dentro de Timoteo. Ya sabe que siempre salen temas dentro de las epístolas y esta no va a ser la excepción. Vamos a estudiar las 18 veces que se menciona la palabra fe en Primera de Timoteo. Ya estudiamos la primera, que es la fe que engendra. Amén. Pues mis hermanos, Dios los bendiga. No se pierdan los demás estudios, los espero aquí el jueves a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Si usted no está suscrito, suscríbase. Ayúdenos dejando su like y activando la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando subimos un video nuevo. Si usted tiene alguna duda, hermano, alguna queja, reclamación o quiere compartirnos algo, también lo puede hacer a través de este correo, sablevision.yt@gmail.com. También lo puede hacer usted, hermano, en el área de comentarios. Nos gusta saber de usted. Déjenos ahí en los comentarios qué le está pareciendo este estudio de Timoteo. Y también déjenos de dónde nos ve. Si usted es nuevo, si usted ya es de antaño, si usted es de los veteranos o es de los que ya tiene mucho tiempo o tiene poquito. Déjenos saber eso, nos gusta saber de usted. Pues mis hermanos, pasen una excelente noche. Espero que refresque un poquito más esta nochecita para que usted duerma tranquilo, sin tanto calor. Que usted sienta el fuego del Espíritu Santo ahí, que no sea solamente el calor del sol, sino que el fuego del Espíritu Santo en usted y que ese fuego resurja en la fe y que usted pueda compartir la palabra, estudiarla, recibirla, vivirla, compartirla. Ha sido un gusto, mi hermano, estar con ustedes. Dios los bendiga. Le dejo este circulito para que se suscriba, este recuadro para que vean la lista de reproducción y si el Señor no lo permite y no ha venido, nos vemos por acá el jueves. Bendiciones.